28 de junio, nuevo aniversario de la revuelta de Stonewall. Se ha hablado mucho de esto, pero ¿cómo se preparó, cómo se gestó, cómo fue el contexto? Nos lo va a contar Celeste. Sí, que justo antes estábamos viendo con Diego las imágenes de la marcha en Hungría, el Día del Orgullo, que ahí Orbán, el primer ministro, quiso prohibirla. Entonces fue una marcha enorme, masiva, sí. Que está bueno para pensar también los significados distintos, ¿no?, que puede tener en distintos momentos, en distintos lugares. Pero bueno. Claro, en un lugar pasa como una efeméride y en un lugar se revitaliza y exacto, se transforma. Claro, se transforma en un nuevo símbolo. Como decías, bueno, un día como hoy, 28 de junio, la madrugada, pero en 1969, la policía de Nueva York entraba a hacer una razzia a un bar. Lo que no sabía es que esa noche iba a terminar como la revuelta de Stonewall, un antes y un después para el movimiento de liberación sexual. Pero no voy a hablar de esa noche, que me parece que hoy como es un poquito más conocida, sino de lo que pasaba antes. Hay un momento muy importante previo en esta historia, que es la Segunda Guerra Mundial. La guerra introdujo un montón de cambios en la vida de la mayoría de las personas, cambios tecnológicos, cambios en el trabajo, cambios en la familia, el lugar de las mujeres en la sociedad. Pero hay un cambio que hoy es difícil de mensurar, es difícil pensar cuán importante fue, que es que por primera vez mucha gente se mudaba a las ciudades, se iba a vivir lejos de su familia, lejos de las reglas de esas familias, y empezaba a relacionarse con gente desconocida, ¿no? Con gente por fuera de tu círculo íntimo. Eso permitió que existieran comunidades y grupos en las que las personas podían relacionarse por fuera de esas reglas un poco más estrictas, tradicionales, se podría decir, y empezaron a aparecer bares, lugares para socializar, sobre todo para los varones gays blancos, porque bueno, la guerra es la guerra, no tampoco hizo magia, no hizo milagros. Claro. También había bares para personas negras, también para mujeres, pero eran mucho más acotados. Pero ¿qué pasaba? A la vez, esa sociedad, que era la sociedad de posguerra, también experimentó un momento en el que se intentó volver a patrones previos. Se reforzó el matrimonio, el lugar tradicional de las mujeres, que tenías que tener hijos, que después se conoció como el baby boom, que ahí nacieron los boomers, ¿no?, que hoy le dicen los boomers, la gente que nació en esa época. En ese contexto... Mucho más grandes que nosotros. Claro. Por supuesto, nosotros somos generación X. Claro. Los boomers son gente mayor. 70 y algo ya. Claro, 70 y algo, gente grande. En ese contexto de reforzamiento de estos roles tradicionales, la criminalización de la homosexualidad jugó un rol muy importante, sobre todo como un complemento moral de algo que también sucedía en esos años, en los años 50, que era la persecución política, que en Estados Unidos se conoció como la Guerra Fría, el macartismo, por el senador Joseph McCarthy, donde, bueno, se señalaba a cualquier persona de comunista por defender, no sé, la igualdad, por afiliarse a un sindicato, todo ese tipo de cosas. Me suena. ¿Te suena, no? Sí. Bueno, hay muchas cosas que les van a sonar parecido. Se estableció, bueno, esto por ejemplo, se estableció una relación entre el miedo al comunismo y la hostilidad hacia la homosexualidad, que era un consenso social bastante extendido. En ese momento se llegó a hablar de la amenaza a la banda, estableciendo un paralelismo con la amenaza roja, que era el comunismo. Básicamente lo peor que podía pasarte en ese momento era ser comunista y homosexual. Se perseguían con la misma violencia. Todos los males juntos. Las dos cosas, todos los males juntos. En Estados Unidos, en esa época, si eras gay y eras lesbiana, no podías ser empleado público. ¿Por qué? Porque se consideraba que eras una persona pervertida, inestable, y por lo tanto eras mucho más permeable al comunismo. Entonces no podías ocupar ningún lugar en el empleo público. Además de eso, había un montón de prohibiciones y discriminaciones legales, ¿no? O sea, que te discriminaran era una cosa que estaba contemplada en la ley. En este clima extraño que mezclaba como estas dos realidades, ¿no? Por un lado, las condiciones materiales, o sea, las posibilidades de vivir fuera de las reglas de la familia, y por otro lado, esta persecución estatal. En ese momento especial, aparecieron las primeras organizaciones que dijeron, no, bueno, tenemos que defender nuestros derechos, hay que pelear en contra de la discriminación. Las dos más conocidas son, una se llamaba Mattachine Society, que era una organización de varones gays, que su nombre viene de una sociedad secreta del medioevo, que eran como unas personas que usaban una especie de máscaras para salir y, digamos, hacer denuncias, todo ese tipo de cosas, y una organización de lesbianas que se llamaba Las Hijas de Bilitis. Bilitis, un personaje de una canción que vivía con Safo en la isla de Lesbos. Estas organizaciones hablaban de homofilia, que significa amor entre iguales, porque la homosexualidad tenía dos estigmas muy negativos. Era considerado un crimen y era considerado una enfermedad. También piensen que el consenso social era muy amplio. La mayoría de la gente incluso
sin malas intenciones, pensaba esto. En este contexto, las primeras organizaciones, sobre todo lo que hicieron fue cuestionar los prejuicios y fueron más que nada pioneras en plantear que las personas homosexuales eran un grupo oprimido. Esto lo explica muy bien un historiador marxista estadounidense, se llama John DeMilio, que él se dedicó a estudiar este camino que hicieron las organizaciones políticas, que hoy llamamos LGBT. Él explica cómo empieza a surgir la idea de que discriminarte por tu elección sexual se parece mucho al racismo, al sexismo, a la xenofobia. Hoy parece una cosa recontra básica. No suena... tanto, hoy hubo un funcionario. No, por eso, que... pero hoy obvio, pero digo, hoy suena ¿no? obvio que es una discriminación, Sí. pero en ese momento no se consideraba parte de la lucha por la igualdad que vos vivieras como quisieras con quien quisieras, ¿no? Estaba como en otro nivel de problema. Gran parte de la actividad política, obviamente era clandestina, piensen que era un delito, claro, eran perseguidos, y sobre todo a través de revistas. Que no eran revistas masivas, pero también circulaban de forma un poquito subterránea, pero es como que fueron construyendo un lenguaje nuevo para una generación política nueva que estaba pensando otras cosas que hasta ese momento en la sociedad no se había preguntado. Tenían muchísimas discusiones, esto también es muy parecido al movimiento feminista, ¿no? Uno piensa, bueno, un movimiento que pelea por derechos, estamos todas unidas, bueno, pero no, discutían un montón cómo enfrentar la represión estatal, si había que dialogar o había que responder de forma más radical, cómo tenía que ser la militancia. Si tenía que ser educativa, entonces vos tenías que tomarte el tiempo de responder a todos los prejuicios, o tenía que ser una militancia política que cuestionara mucho más todas las cosas que se decían, si las organizaciones tenían que ser mixtas o separadas. Por ejemplo, hay una gran discusión con el machismo. Piensen que este movimiento también crece como parte de hacer los mismos años que la segunda ola feminista. Estaba atravesada por discusiones muy parecidas. Pero hay dos hechos que van a marcar un punto de inflexión ya más cerca de Stonewall, más cerca de los años 60. El primero es que a finales de los años 50 hay un investigador en astronomía que trabaja en el Departamento de Geografía del Ejército, se llama Frank Kameny. Él es despedido por ser gay, algo que pasaba bastante seguido, pero la diferencia es que él decide resistir. Su caso llega a la Corte Suprema, él no consigue ser reincorporado, no puede volver al trabajo, pero pasa algo muy importante. Es la primera vez que se desafía una ley discriminatoria y también es la primera vez que hay una marcha, hay una acción pública en la que personas, en las que gays y lesbianas públicamente dicen discriminar a alguien por su sexualidad está mal. De hecho, hay algunas imágenes de esas primeras movilizaciones que tenían las pancartas que decían gay is good, gay, o sea, gay es bueno, tratando de discutir un poco esta imagen negativa de la homosexualidad. Coincide también con todo el movimiento de derechos civiles de los afroamericanos. O sea, de hecho, con un gran movimiento. de hecho, la forma de militar y expresarse estaba muy inspirada en ese movimiento en el que aparte muchos eran militantes de izquierda o venían de movimientos, de otros movimientos sociales y iban usando lo que aprendían en esos movimientos. Bueno, lo primero esto de Frank Kameny. El otro hecho es que en Nueva York había una ley muy específica que era que estaba prohibido servirle alcohol a personas homosexuales. Entonces, este grupito, la Mattachine Society, sí era medio ridícula. Ellos ¿qué hacían? Iban a los bares y entonces entraban y decían, hola, ¿qué tal? Yo soy gay, por favor, servime una copa de vino. O iban a una cervecería y decían, hola, yo soy lesbiana, por favor, servime una cerveza. Entonces, bueno, eso armaba un montón de discusiones, hicieron un montón de intentos hasta que lograron que la prohibición fuera declarada inconstitucional, pues una ridiculez completa. Como los negros que iban y se sentaban donde no correspondían. Por eso, ahí va otra, ¿no? O sea, muy inspirado en ese tipo de acciones, consiguen que se declare inconstitucional. También me gusta esa historia porque Stonewall no fue la primera revuelta en un bar, sino que también fue, era parte de esta historia. Esa madrugada del 69 fue en realidad entonces un catalizador de algo que como que se venía amasando ya en los años previos. Hay un hecho también menos conocido, pero importante en esta construcción del orgullo, que hoy está un poco banalizada, pero bueno, yéndolo de Hungría, puede volverse un símbolo súper importante, que es que en 1970 se organiza una marcha por el primer aniversario de la revuelta de Stonewall, que le ponen el día de la liberación de la calle Christopher. Christopher es la calle donde queda el bar Stonewall. Y una de las consignas que sonó ese día, que se cantaba mucho, era decilo fuerte, gay es orgullo. Orgullo en 1969 significaba no dejarse humillar, enfrentar a los que humillaban a la mayoría de la gente por un montón de motivos todos los días y sobre todo pelear juntos, pelear juntas y no caer en esta trampa de que hay agendas populares que son de todas las personas y después hay algunas agendas que son solamente para unas minorías. Me pareció interesante recuperar algo de la historia que a veces queda un poco escondida detrás del gran acontecimiento, de la fecha icónica y acordarnos siempre de que
seguramente durante muchos años parecía que no iba a cambiar nada, que los consensos sociales eran indestructibles, bueno, que el poder persigue con la excusa esto de que hay gente que se enferma, hay gente que es delincuente, en nombre de proteger a la gente de bien. Eso también hoy suena un poco parecido. Y aún así hubo gente que en esas condiciones adversas disputó ideas, construyó organizaciones nuevas, construyó este lenguaje nuevo y estas ideas nuevas. A veces cuando se cuentan los hechos parece que Stonewall empezó una madrugada del 69, pero antes de la revuelta pasaron muchas cosas.